En este proyecto de investigación nos basamos en el comercio internacional. Los integrantes de este proyecto somos mi persona, Eduardo Guisado, y mi compañera Valeria Carrera. Somos del tercero BGU Ciencias A y voy a dar una breve introducción acerca de lo que es el tema. Para introducirnos al tema tendríamos que saber qué es comercio internacional. El comercio internacional es la forma en cómo países de diferentes naciones comparten tanto su cultura como sus bienes. Se podría decir que es el motor fundamental que impulsa la interconexión y la prosperidad entre naciones. La economía internacional se ha vuelto un pilar fundamental de las economías de la mayoría de países, dado que se puede evidenciar que en la época de pandemia hubo un descenso en el comercio internacional de todos los países. De esta manera se evidenció que aquí en Ecuador hubo un decaimiento del precio del barril de petróleo que afectó a nuestro país de manera abrumadora y que aún está sufriendo las consecuencias. En este proyecto exploramos varios temas. Uno de ellos son el comercio internacional y su influencia en la mayoría de países, la dependencia que tienen los países y las potencias mundiales a su comercio internacional, la crisis que hubo durante la pandemia y las repercusiones o problemáticas que se vivieron o se viven ahora después de la pandemia. El comercio internacional tiene una influencia en la economía de carácter prioritario, ya que tanto para la mayoría de países sirve como un motor de crecimiento económico que ayuda e impulsa el desarrollo de estos, tanto a la creciente como a la decreciente. El comercio internacional también tiene un fuerte impacto en las decisiones de los gobiernos, ya que muchas veces hay acuerdos internacionales en los que se prohíbe a un país tal vez comerciar con otro, porque está ligado ya a un país o a una potencia, siendo un país menor el que tiene esta relación. El comercio internacional da a la mayoría de países acceso a recursos y bienes que no tienen en su propio territorio, siendo el caso de Ecuador, que comercializa diferentes tipos de orquídeas, flora y de este tipo de adornos a la mayoría de países de Asia o Oriente. Analizando esto nos damos cuenta que la mayoría de países, sea grandes o pequeños, tienen una dependencia a lo que es la economía, a la economía internacional, es decir, al comercio internacional en sí. El comercio internacional está ligado a la forma en cómo cada país hace digamos, su bien, o la mayoría de dinero que guarda a través de los diferentes tipos de comercio que realiza con los demás países. De esta manera, si el comercio internacional se pierde, el país se verá afectado por una crisis, debido a que su fuente prioritaria de ingresos se vería afectada. De esta manera nos damos cuenta que sin el comercio internacional la mayoría de países no puede subsistir, debido a que necesita una fuente de ingresos prioritaria que se base en no la venta y producción interna, ya que esta sería dada para el mismo Estado y no sería una fuente viable de ingresos. Por tanto, está el comercio internacional. A continuación, mi compañera dará la presentación de sus dos temas y la conclusión de este proyecto. Bueno, como anteriormente lo había mencionado mi compañero Eduardo, mi tema es la decadencia del comercio internacional durante la pandemia. En este contexto podemos hablar de que debido a la emergencia sanitaria, muchos sectores productivos se vieron abismalmente afectados. Es decir, el comercio se redujo en un menos 15%, o sea, el turismo y las remesas menos 20%. Ahora, se hizo una reducción en el presupuesto del gasto general del Estado y, o sea, se buscaba desviar fondos del Estado a los
sectores más necesitados del apoyo económico, como son las zonas rurales y gente de bajos recursos. Teniendo en cuenta esto, se hicieron cambios en la estructura económica del Estado y la empresa también tomó medidas para resguardar su capital económico e hicieron recorte de sueldo y de personal, como se esperaba. Y bueno, gracias a que teníamos que vivir en confinamiento, se detuvieron las actividades productivas y financieras por un corto periodo de tiempo, pues tampoco era que la economía se podía detener de un momento a otro, ¿verdad? Pero el turismo y el comercio internacional fue uno de los sectores que más tambalearon durante este proceso. Entonces, si bien la economía mundial se vio en caída baja, podríamos decir que quienes estuvieron más afectados fueron los países latinoamericanos en vías de desarrollo, pues Ecuador se vio gravemente afectado, ya que si de por sí teníamos un pequeño índice de crisis económica, pues con la pandemia la crisis económica se vio en subida. Ahora, vamos a hablar sobre las repercusiones en países latinoamericanos. Podríamos decir que la economía de gran parte de los países que forman la región latinoamericana depende del comercio exterior. Nosotros, los latinoamericanos, nuestra economía, nuestros gobiernos dependen del comercio exterior para poder desarrollarse, dependen de ese intercambio de saberes, de conocimientos, de técnicas, de tecnología también, para poder desarrollarse. Ahora, el país en sí no se basa solamente de geografía y recursos explotables, también de su gente, de su calidez, de ser llamada patria. En general, el comercio internacional es una muy buena oportunidad para los países de Latinoamérica para desarrollarse. Y ahora también tenemos que tener, ya mencioné las ventajas, pero ahora también tenemos que tener en cuenta las desventajas que pueden existir. Que primero viene el coste de exportación, que los aranceles son demasiado caros, la necesidad de adaptación a la legislación de cada país, la lentitud para conseguir buenos proveedores y socios, y la comunicación, debido a que pues, en otros países no se habla el español y muchos de nuestros habitantes no hablan inglés. Entonces la comunicación en sí es uno de los problemas que podríamos también vernos enfrentados. Ahora, en conclusión, hemos concluido que en esta investigación que el comercio internacional es uno de los pilares que sostiene la economía de los países en vías de desarrollo y en general de la economía mundial. Y bueno, esta a su vez es una forma encantadora del intercambio cultural, pues al realizar operaciones comerciales también se lleva a cabo una transacción de cultura y cosmovisiones que son la riqueza del pensamiento y del ser como tal. Ahora, como objetivo de esta investigación hemos tenido el llegar a esclarecer dudas del lector respecto a las ventajas y desventajas y de cómo los países latinoamericanos dependemos de su forma de comercio para crecer económicamente. Podríamos decir que los elementos claves de nuestra investigación fueron nuestra forma de argumentar, pues se ha tratado de ser lo más claro y precisos, y los temas abordados bajo el método deductivo. Ahora sí, sí, muchas gracias. Bueno, esto sería todo con nuestro proyecto. Damos en presentación las fuentes de donde hemos sacado la mayor parte de la investigación que hemos realizado, que serían estas. Y esto sería todo. Gracias.